Bien, mis amados hermanos, buenos días. Vamos a tener esta predicación de este día. Quisiera que abrieran su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice la bendita palabra: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Te alabamos, Dios, y bendecimos, Señor, tu glorioso y bendito nombre. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos predicar tu palabra, Señor, hoy este día. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, exaltado. Que nuestro corazón, Señor, voltee a verte, oh Padre Santo. Que nuestro corazón, Señor, se incline delante de ti, oh Padre Santo, y que solamente a ti, Señor, te dé toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, oh Padre Santo. Señor, pero te pedimos, Señor, que hoy nos uses, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo, a través de esta predicación. Tu palabra, Señor, sea predicada y que no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Señor, que seas tú glorificado, Señor, en medio de tu iglesia. Que seas tú, Señor, glorificado, Padre Santo, a través, Señor, de esta predicación. Señor, glorifícate, te lo pedimos en Cristo Jesús. Oramos, oh Padre Santo, pidiéndote, Señor, que abras el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo, oh Padre Santo, y que, Señor, te demos gloria y te demos toda la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy es solo a Dios la gloria. Recordemos que hemos estado predicando los lemas de la Reforma, protestante. Y ayer sábado, precisamente 31 de octubre, hizo 503 años que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del capillo, en la puerta de la capilla, perdón, de Wittenberg. Y hemos estado predicando estos domingos sobre los temas de la Reforma, y quisiera hacerles mención: es sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y lo cierto es de que este último, solo a Dios la gloria, engloba prácticamente los otros cuatro, porque si nosotros tenemos a la Escritura como fundamento de nuestra regla como regla de fe y práctica, prácticamente tendemos a darle gloria a Dios, porque la Escritura es la palabra de Dios. Es como decir, busco en la palabra cumplir con la voluntad de Dios y me baso en ella precisamente para creer lo que Dios quiere que crea y para hacer lo que Dios quiere que haga. Y en ese sentido glorifico a Dios. Pero también cuando se habla de sola fe, se habla de que por solo la fe, solamente poner nuestra confianza en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, aquel que el mismo Padre envió para que muriera, y que también el mismo que dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, en la confianza que nosotros depositamos en Él, es que nosotros glorificamos a Dios también. Por otro lado, también hay que mencionar que cuando se habla de sola gracia, reconocer que esa fe que nosotros hemos depositado en Él no es una acción de nosotros en sí mismo, sino más bien que esa fe fue otorgada a nosotros,
fue como un don dado por Dios, vaya la redundancia, y que se ha dado por pura gracia. Es decir, nada hemos hecho nosotros para adquirir la salvación que se nos ha otorgado. Simple y sencillamente, por pura misericordia, por pura gracia, es que Dios nos los ha dado. Y en ese sentido tenemos nosotros que voltear a ver a Dios y decirle: Señor, gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. Es glorificar a Dios prácticamente. Y también cuando hablamos de solo Cristo, tenemos que entender que por la obra y la acción de Jesucristo en la cruz del Calvario es que nosotros somos salvos, y en ese sentido es para gloria y honra de Dios que Jesucristo vino, siendo Dios mismo, quiero recalcar esta parte, siendo Él Dios mismo. Entonces no hicimos nada cuando nosotros merecíamos morir. Él prácticamente vino y se llevó toda la gloria y toda la honra. No quiero decir con esto que antes no la tenía, simple y sencillamente manifestó su gloria en la muerte de Jesucristo. Y en ese sentido, tú y yo tenemos que voltear a ver y darle gloria a Dios. Y este pasaje que leímos prácticamente viene hablando de la elección gratuita de Dios. Viene hablando de todo Romanos sobre cómo el Dios hizo todo y cómo el hombre le dio la espalda a Dios y se fue a los dioses paganos, se podría decir, y cómo a pesar de todo ello que el hombre había sido idólatra, Dios escoge a un pueblo, primeramente a Abraham y después a su descendencia, para luego hacer un pueblo y glorificarse en ese pueblo, que ese pueblo también le falló, y poner la carta a los romanos, poner a todo el mundo, incluyendo a Israel mismo, como pecadores, como gente pecadora, que no merecían la salvación, que no merecían de que Él les otorgara prácticamente la salvación, en este caso Dios. Sin embargo, Dios, viendo que todo el mundo era pecador, envió a su Hijo Jesucristo para salvar al pecador. Y aquí prácticamente en este pasaje que leímos, habla de la restauración de Israel también, pero también de los gentiles. Y por esa razón Pablo exalta o dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en este sentido tenemos que entender lo primero que dice Pablo en esta exaltación, que Dios es insondable e incomprensible. Es decir, nadie puede comprender plenamente a Dios. Los secretos de Dios son inaccesibles. ¿Qué quiere decir esto, que los secretos de Dios sean inaccesibles? Que tú y yo, ni nadie, ni el mejor teólogo, ni el mayor de los santos, entre comillas, porque todos somos pecadores, sin embargo, hay que reconocer de que hay muchos que se dedican de lleno y hacen ciertos ejercicios espirituales y los vemos como hombres entregados realmente a Dios. Pero a pesar de todo ello, ni el mejor de los teólogos, ni el que se dedica de lleno a escudriñar las escrituras y sacar las grandes enseñanzas de la palabra y plasmarla prácticamente por escrito o hablado, y nos la entregan de alguna manera digerible. Y estos hombres, a pesar de todo ello, sabios, con mucho conocimiento, a pesar de ello, nunca van a llegar o accesar a los secretos de Dios. Dios es alguien que no podemos conocer plenamente. Dios guarda muchos secretos. Moisés lo dice de otra manera. Moisés dice: las cosas
reveladas son para nosotros. Así dice Moisés. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas solamente están en el corazón de Dios. Y solamente Dios las guarda ahí. Entonces es inaccesible Dios. No podemos conocer todo de Dios. Solamente conocemos lo que nos ha sido revelado en su palabra. Eso tenemos que entenderlo, pero también sus caminos son inescrutables. Los caminos de Dios inescrutables. ¿Cómo Dios quiere que caminemos? Está en su palabra. Este es el camino que Dios quiere que tú y yo caminemos. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie puede caminar perfectamente delante de Dios. Todo el tiempo va a ir en nosotros la barrera del pecado. No podemos accesar totalmente a Dios. Solamente accesamos a Él a través de Jesucristo. Es ahí por eso de los reformadores que hablaban que solamente en Jesucristo tenemos la salvación. Solamente en Jesucristo podemos accesar. Sin embargo, tenemos que entender que hoy, en el aquí y el ahora, Jesucristo ya murió, por supuesto, hemos creído en Él y tenemos acceso a Dios. Sin embargo, no plenamente. Decía el teólogo protestante, luterano, Oscar Cullmann, ya accesamos, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no. Ya estamos en la presencia de Dios, pero todavía no. Solamente cuando Jesucristo venga, entonces tendremos acceso pleno a la presencia de Dios. Veremos cara a cara a Dios y seremos vistos como Él nos ve. Pero hoy, en la actualidad, tú y yo tenemos que entender que nuestro pecado no nos deja accesar plenamente a Dios. Y los caminos de Dios, en ese sentido, los caminos de Dios se hacen inescrutables, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Tenemos que investigar en la palabra y nunca vamos a poder caminar plenamente en el camino de Dios, solamente a través de Jesucristo. Es por esa razón que cree en lo que Jesucristo hizo, que es el perfecto, porque nuestros caminos son imperfectos. Entonces el imperfecto cree en el perfecto, que es Cristo, y es ahí donde tenemos acceso. Pero mientras tanto, tú y yo no tenemos acceso a Dios, y sus caminos siempre nos serán inescrutables. ¿Cómo Dios camina? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿De qué manera actúa? Eso tú y yo no vamos a saberlo. Solamente tenemos que glorificar a Dios, decirle al Señor: Señor, gracias por lo que tú haces, gracias por lo que tú eres, Señor. ¿Cómo hace las cosas? No lo sé, tú lo sabes. Señor, yo solamente te glorifico. Entonces, nadie comprende perfectamente la acción de Dios. Es decir, Él hace las cosas como a Él le parecen. Así, Él hace las cosas como a Él le parecen. Por lo tanto, nadie comprende perfectamente la acción de Dios. Y aquí, cuando decimos Él hace las cosas como a Él le parecen, muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué hiciste el día y la noche? ¿Por qué lo hiciste así? Oye, pues es bonito vivir. ¿Por qué no hiciste un tiempo donde todo el mundo estuviera despierto? Porque la vida es bella y no me quiero perder la vida. Pero no podemos cuestionar esas acciones de Dios. Dios hizo las cosas perfectas y Él sabe lo que ha hecho. Tú y yo solamente decimos: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Y podemos decir: Señor, ¿y por qué no hiciste a todos de un mismo color? ¿Por qué hay diferencias raciales? ¿Por qué hay diferencias de color? Señor, ¿por qué lo hiciste así? Señor, ¿por qué hiciste primero al hombre y luego a la mujer? Señor, ¿por qué la naturaleza se está acabando? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste todo clima homogéneo?
Todos esos cuestionamientos vienen a nuestra vida. Oye, pero ¿por qué, Señor, mandaste matar a aquellos pueblos cuando el pueblo de Israel iba conquistando? ¿Por qué le dijiste a Saúl posteriormente a que no dejara niños y todo esto? Son cosas que en la palabra están y que no sabemos por qué Dios hace las cosas. La interpretación que le podemos dar a la Escritura es que Dios amaba a un pueblo, ama a un pueblo, y que con ese pueblo hizo un pacto, y que iba a proteger a ese pueblo, y que Él prácticamente estaba sacando a los otros pueblos de esas tierras para dárselo al pueblo que había escogido, porque todo es de Él. Hay que entenderlo así de esa manera, que todo es de Dios y que Dios hace lo que quiere con la creación, y que nadie le dice por qué lo haces así. Él hace las cosas como a Él le plazca, como a Él le parece, y nadie le puede decir por qué lo haces así de esa manera. O le dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Prácticamente Dios actúa así de esa manera, pero son interpretaciones que nosotros damos a la palabra. Y cómo Dios actúa, Él sabe cómo actúa. ¿Por qué actúa así? Él sabe por qué actúa así. Nosotros solamente interpretamos y podemos intuir ciertas cosas, pero esa intuición que tenemos no son perfectas, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Prácticamente Dios hace las cosas perfectas y nos deja a nosotros que andemos así, que le busquemos, por supuesto, que andemos en nuestros caminos, pero Él siempre nos lleva al camino perfecto en la fe en Jesucristo. Hay que entenderlo así de esa manera, pero nadie le dice a Dios, nadie le puede decir, por eso dice la palabra aquí, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién entendió al Señor o quién fue su consejero? O sea, ¿quién le puede decir a Dios, ¿por qué lo haces así? O Señor, hazlo de esta manera, es mejor. Señor, tú tienes que hacerlo como a mí me gusta. Y ahí estamos muchas ocasiones cuestionando a Dios por lo que no hace, por lo que Él no hace y lo que a nosotros nos gustaría que Él hiciera. Por decirlo así, Señor, ¿por qué me enfermé en este momento? ¿Por qué estoy así de esta manera, Señor? ¿Que no te das cuenta? ¿Por qué lo haces así, Señor? Y simple y sencillamente tenemos que decir que Dios hace las cosas como Él quiere. Job simple y sencillamente dice, solamente vendrá de Dios lo bueno, no también vendrá lo malo. Sea el nombre de Jehová bendito, dice Job. Y Job estaba prácticamente mal, con duelo por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de sus bienes, y con una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y solamente Job dice, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de la situación en la que estaba, él simple y sencillamente dice, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, glorifica el nombre de Dios a pesar de la situación, a pesar de que todo iba mal en su vida, él glorificó el nombre de Dios. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender, tú y yo, que todo lo que acontezca en nuestra vida, a nuestro alrededor, simple y sencillamente nos queda decir, Señor, seas tú glorificado en todo lo que acontece, en todo lo que sucede, incluyendo en lo malo que me sucede a mí. Sin embargo, Romanos también capítulo 8 dice, versículo 28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuáles son todas las cosas? Incluyendo prácticamente las cosas buenas y las cosas malas, de acuerdo a nuestro parecer. Pero resulta que esas cosas malas que nos suceden, Dios prácticamente las usa para su gloria.
Y tenemos que entender que si Dios las usa para su gloria, entonces todas las cosas que suceden, a pesar de lo que nosotros consideramos que son adversas, Dios las utiliza para su gloria. Y a nosotros nos ayuda para bien, conforme al designio de Dios. Es así como Dios hace las cosas. ¿Y quién le dice por qué lo haces así? Nadie le dice, oye Señor, hazlo de esta manera, porque a mí no me gusta como lo estás haciendo. Yo quiero que tú lo hagas de esta manera, porque es la manera como a mí me gusta que tú lo hagas. Entonces cabe recalcar aquí que solamente tenemos que entender, Señor, seas glorificado en todo lo que me acontezca, en todo lo que acontezca a mi alrededor, incluyendo, Señor, las cosas malas que a mi parecer suceden. Tenemos que verlo así de esa manera, porque ¿por qué lo haces así? Podemos preguntarle a Dios, y cabe recalcar aquí que esa pregunta es una pregunta inútil. Vamos a darnos tumbos contra la pared, preguntando una y otra vez a Dios, ¿por qué lo haces así? Y esa pregunta siempre va a resultar inútil. ¿Por qué? Es mejor decir, Señor, gracias, Señor, porque tú haces las cosas así como a ti te plazca. Porque si sucedieran, Señor, las cosas como a mí me placen, las cosas irían mal e irían de mal en peor. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas como a ti te placen y seas tú, Señor, glorificado en lo que tú haces. Pero también hay que entender otra cosa. Dios hace lo que hace por su propia voluntad y no por recompensar nuestras acciones. Hay muchos que dicen, es que yo hice esto, por eso Dios me bendijo con esto. Es que no se dan cuenta de cómo yo sirvo a Dios y Él me ha prosperado bastante porque yo sirvo a Dios. Y no es así. Dios da conforme a Él le place y Dios hace las cosas que Él hace y reparte como Él quiere. Pero no es por nuestra acción, no es por lo que yo hago, no es por lo inteligente que soy. Simple y sencillamente lo que yo hago es porque a Dios le ha placido que yo lo haga. Es como decir, todo lo bueno que yo hago, todo lo que parece que está muy bien y que de alguna manera glorifica a Dios, es porque a Dios le ha placido. O sea, ¿qué hemos hecho tú y yo? No hemos hecho nada para glorificar el nombre de Dios, en el sentido de que no hemos hecho nada para merecer prácticamente lo que Dios nos da. Simple y sencillamente hacemos a lo que Dios le ha placido que tú y yo hagamos. Y en todo lo que hagamos tenemos que dar gloria y honra a Dios. Entonces, Dios nos recompensa prácticamente nuestras acciones. Porque si decimos, sí, ¿cómo no? Dios me recompensa que yo he creído en Él. Y por eso Dios, en su bondad, en su acción, en su amor, Él me ha dado la vida eterna porque yo he creído en Él. Sí, muy cierto. Sin embargo, cabe recalcar que tú has creído en Dios, hemos creído en Dios, porque Dios depositó esa fe en nosotros para que nosotros volviéramos a verle. Entonces, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada. ¿Cuál es nuestra recompensa? Nuestra recompensa prácticamente, lo que tú y yo merecemos, es el infierno por haberle dado la espalda a Dios. Es lo que merecemos. Sin embargo, Dios prácticamente hace su voluntad, su propia voluntad, y a nadie recompensa por las acciones que hace. Simple y sencillamente, Él ejecuta las acciones en nosotros. Él pone el sentir en nosotros y también el hacer. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cuál es nuestra recompensa? No hay recompensa prácticamente en lo que hacemos. Simplemente todo es una bondad de Dios. Es prácticamente para la gloria de Dios. Todo lo que hemos hecho, todo lo que somos, todo lo que tú y yo hemos logrado es para la gloria de Dios, no por nuestras propias acciones. Cabe recalcar aquí que la Reforma Protestante
La Reforma Protestante con Martín Lutero prácticamente fue un movimiento socio-religioso, pero también se desprende de ahí, del movimiento de Reforma, todo un movimiento también político, económico, porque en el tiempo de la Reforma, años posteriores, los países que abrazaron la Reforma, que se desligaron prácticamente de la Iglesia Católica y en consecuencia de la autoridad prácticamente del Papa, o de la Iglesia Católica, lo que sucedió es de que empezaron a prosperar económicamente porque dejaron los vicios, en este caso las adicciones. Entonces ya no mandaban todos los bienes hacia Roma, simplemente se invertía ahí mismo en el país y empezaron a prosperar prácticamente los países que abrazaron la Reforma. Los sectores de salud empezaron a mejorar, empezó a mejorar la vida en todos estos países. Pero también cabe mencionar que empezó toda la ciencia a avanzar, la medicina empezó a avanzar en los países protestantes, pero hay que recalcar algo que Juan Calvino recalca y dice, que si tú eres labrador, glorifica a Dios por ser labrador. Si tú eres carpintero, glorifica a Dios por ser carpintero. Si tú eres médico, glorifica a Dios con tu vocación médica. Y cada uno de tu trabajo, tus labores, glorifica a Dios en ello. Por lo tanto, cabe mencionar que todo tiene que glorificar a Dios. Pero también aquí la palabra dice, ¿o quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y sigue diciendo Pablo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, todo le pertenece a Dios. ¿Y pero por qué todo le pertenece a Dios si yo compré esta Biblia, yo compré esta camisa, yo compré este reloj, yo compré las cosas que tengo? ¿Cómo es que le pertenecen a Dios? Y cabe mencionar que todo pertenece a Dios, todo es de Él, porque Él simple y sencillamente lo creó. Así de sencillo, todo Dios lo creó. ¿Y cómo que Dios todo lo creó? Pues si esta camisa la hizo el sastre, se hizo quizás en una fábrica, ¿y cómo que la creó Dios? Bueno, el asunto está que el sastre utilizó materiales naturales que Dios ha creado. Lo que hace solamente es transformar lo que Dios creó. Ahí hizo la camisa, pero esto pertenece a Dios, el material pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Simple y sencillamente así. Por eso dice la palabra, porque de Él. O sea, porque de Él son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. La tierra, el agua, el aire, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las aves, el ser humano mismo, todo pertenece a Dios. No, es que yo me pertenezco a mí mismo, le perteneces a Dios. Es así porque Él te hizo simple y sencillamente así. Y la vida misma le pertenece a Dios. Por ejemplo, hoy la ciencia ha avanzado tanto y que también la Biblia recalca que la fe de muchos se apagará porque la ciencia avanzará. Simple y sencillamente porque la ciencia avanzará, la fe de muchos se apagará, dice así la Biblia. Y me viene a la memoria la clonación, y enfáticamente la clonación de la oveja Dolly. Esta que de las células de una oveja sacan las células y empiezan a hacer experimentos de laboratorio y logran la vida de una oveja, la oveja Dolly, y
Y logran que incluso esta oveja se aparee y tenga crías y todo eso. Pero cuando llega el momento de que empieza a generar vida y hacerse la oveja, y exaltados los científicos dicen, hemos llegado al secreto de Dios, hemos creado vida, ya sabemos cómo Dios crea la vida. Y realmente no, el hombre nunca va a llegar a crear vida. El hombre simple y sencillamente hace descubrimientos de lo que Dios ya hizo, pero no crea vida. Oye, pero ¿cómo si yo hice la oveja de Dolly? No, pero lo hiciste de algo vivo que ya estaba. Entonces tú lo que lograste hacer es descubrir el proceso, cómo se da la vida en este asunto de clonación. Es lo que se descubre, lo que descubre el hombre, pero nunca va a llegar a ser vida. Siempre va a descubrir lo que ya está creado. Es así como se da. Entonces todo pertenece a Dios, aún la misma vida. Por lo tanto, todo fue hecho y subsiste por Él. Y dice también la palabra, porque de Él son todas las cosas. Y por Él son todas las cosas. Por Él son todas las cosas. Por nadie más que por Él. Es decir, ¿por qué sucedió esto? Porque Dios lo quiso. No sucedió porque al hombre le gustaría que sucediera. Y voy a irme al Génesis. El Génesis habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza nuevamente el proceso de cómo Dios creó. Empieza con el asunto de que creó la tierra, luego hizo la expansión de las aguas, hizo lo seco, y después hace el sol, la luna, las estrellas, y empieza todo, los árboles, las aves, los ríos, todo lo hace Dios. Y en el sexto día hace al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo hizo y que al último coronó la creación con el hombre. Es decir, primeramente preparó la casa y luego hizo al hombre para que viviera en ella. ¿Y qué digo la casa? No es casualidad que la palabra ecología se refiera prácticamente al estudio de la naturaleza y prácticamente se refiere así literalmente estudio de la casa. Ecología quiere decir eso, estudio de la casa. Y la casa es prácticamente la creación. Eso es lo que se habla prácticamente cuando Génesis relata el proceso de creación y corona a Dios a la creación con el hombre, porque pone al hombre en medio de la creación. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre no ha hecho nada, todo lo ha hecho Dios, por Él mismo lo ha hecho, no por otro, sino por Él mismo, porque de Él y por Él son todas las cosas. Pero también dice, y para Él. O sea, ¿qué es eso de que para Él? Todo le pertenece a Dios. No hay nada que nos pertenezca a ti, a mí, aunque gritemos a los cuatro vientos, esto es mío y de nadie más. Y quiero decirte que eso que tú dices que es tuyo, le pertenece a Dios. Solamente tenemos que decir, Señor, esto es tuyo, Señor. Lo uso para tu gloria. Todo lo que tengo, Señor, lo uso para tu gloria. Señor, si esta camisa la tengo, es para tu gloria. Señor, si ese carro yo tengo, Señor, es para tu gloria. Señor, si este trabajo lo tengo, es para tu gloria. Señor, si este dinero lo tengo, es para tu gloria. Señor, si esta casa la tengo, es para tu gloria, Señor, porque todo es tuyo, nada es mío. Y todo, Señor, es para ti. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué hizo Dios la creación? Para Él. ¿Por qué nos hizo a ti y a mí? Nos hizo para Él. El problema está que no glorificamos a Dios y pensamos que nuestra vida nos pertenece a ti y a mí. Nos pertenece y hago lo que yo quiera con mi vida. Y no glorificamos a Dios y no le decimos, Señor, aquí está mi vida, te pertenece. Y todo, Señor, lo que he adquirido en esta vida, Señor, te pertenece. No hacemos eso. Nos apropiamos de todo lo que adquirimos, incluyendo nos apropiamos de la vida que Dios nos ha dado,
y decimos, esto me pertenece, y lo vivimos como nos plazca, pero le pertenece a Dios. Dios ha hecho todo para Él. ¿Cómo que para Él? Y entonces, ¿por qué puso al hombre para que viviera así? Puso al hombre para que viviera en la creación que Dios ha creado, pero incluyendo al hombre, es para Él. Todo le pertenece a Dios y Él hace lo que quiera con todo lo que le pertenece. Por lo tanto, tenemos que entender, Señor, todo es para tu gloria. Seas tú, Señor, glorificado. Por otro lado, termina Pablo diciendo aquí este pasaje, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No le queda otra cosa a Pablo más que exaltar el nombre de Dios. Señor, a ti sea la gloria. No sea la gloria para mí, no sea la gloria para ningún otro nombre. Sea, Señor, la gloria para ti en todo momento. Es decir, por todos los siglos. Sea la gloria para ti. Y entonces cabe mencionar aquí que tenemos que entender que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No hay nada que hagamos, no hay nada de lo que hagamos que no tiene que ser dirigido para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Tenemos que preguntarnos, Señor, esto que yo hago ahora, Señor, ¿te glorifica? ¿Te glorifica a ti, Señor, lo que yo estoy haciendo? Y entonces, si no glorifica a Dios lo que yo hago, entonces tenemos que cuidar día con día de glorificar a Dios y decir, Señor, sea para tu gloria. Porque muchas veces hacemos las cosas para satisfacer nuestro ego, para satisfacernos a nosotros mismos y nos olvidamos de darle gloria a Dios por lo que hacemos. Simple y sencillamente, mis hermanos, tenemos que entender que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, habla al respecto y nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense bien, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Si trabajas, para la gloria de Dios. Si oras, para la gloria de Dios. Si lees la Biblia, para la gloria de Dios. Si duermes, para la gloria de Dios. Si te bañas, para la gloria de Dios. Si comes, para la gloria de Dios. Todo, si caminas, para la gloria de Dios. Todo lo que hagas que sea para glorificar a Dios. Si te cuidas tu físico, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, que sea para la gloria de Dios. Que todo glorifique a Dios. Todo lo que hacemos glorifique a Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, tú y yo? Job decía que él era un gusano, decía Job. Se arrastraba, por decirlo así. Y todo lo que tú y yo somos es para la gloria de Dios, por decirlo así. Si somos teólogos, que sea para la gloria de Dios. Si somos psicólogos, que sea para la gloria de Dios. Si somos maestros, para la gloria de Dios. Si somos cocineros, que sea para la gloria de Dios. Que sea lo que seamos, que sea para la gloria de Dios. Siempre pensar de esa manera. Lo que yo hago y lo que yo soy es para la gloria de Dios. Tengo esta profesión, que sea para la gloria de Dios, pero yo soy fulano de tal, es para la gloria de Dios. Todo lo que yo sea, para la gloria de Dios. Pero también, mis hermanos, tenemos que entender que todo es para la gloria de Dios. No hay nada que nos pertenezca a nosotros, no hay nada que nos podamos adjudicar tú y yo sin que sea reclamado. Como cuando digo que sea reclamado, es decir, que no caiga a la gloria de Dios, por decirlo así. Es que yo tengo estos ahorros porque yo trabajo mucho y he ahorrado
y he adquirido esto y lo tengo guardado y es mío. Cabe mencionar que eso que tienes es para gloria de Dios, porque Dios te ha dotado de cierto trabajo, te ha dotado cierta inteligencia para que tú hagas eso, y todo lo que has adquirido es para la gloria de Dios. Y Dios ha protegido también esa parte y te lo ha dado, no te lo ha recompensado, te lo ha dado, y en el momento que Dios diga, hasta aquí, hasta ahí va a llegar. Simple y sencillamente así sucede. Pero también, si Dios permite que sea de generación en generación, también sucede así de esa manera. Entonces, por lo tanto, solamente tenemos que entender que todo es para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo adquirimos, todo tiene que ser para la gloria de Dios, incluyendo la vida misma que nosotros tenemos. Es que yo estoy sano porque hago mucho ejercicio. Yo soy sano porque tengo un doctor de cabecera, un médico de cabecera. Yo estoy sano porque yo como puras cosas sanas. Cabe mencionar que todo lo que tú hagas, todo lo que tienes, que sea para la gloria de Dios, pero también en el momento que Dios diga, hasta ahí llegó nuestra vida. Dice la Biblia que Dios da la vida y Dios la quita. Así, simple y sencillamente. Entonces, aún nuestra propia vida es vivirla para la gloria de Dios, porque en el momento que Él diga, partimos, y aún donde vayamos a la presencia de Dios, ahí glorificaremos a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es de nosotros? No es nada. Dios hace las cosas perfectas, y esta reforma protestante, ya para concluir, esta reforma protestante ha sucedido para la gloria de Dios. No quiero decir con esto de que todo lo que se había hecho en el pasado no había cosas que glorificaran a Dios. Claro que sí. Claro que las ha habido a través de la historia de la humanidad. Siempre ha sucedido las cosas y han glorificado a Dios de alguna u otra manera. Pero todo lo que tú y yo hagamos que glorifique a Dios, incluyendo nuestra vida en el aquí y el ahora, incluyendo que si estamos en casa recluidos, que sea para la gloria de Dios. Siempre pensar en glorificar a Dios en nuestra vida. Y ahí la Reforma Protestante, cuando hace este lema, solo a Dios la gloria, está diciendo, nada nos pertenece, nada es de nosotros, todo este movimiento que ha sucedido, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que vivimos sea para la gloria de Dios, porque también cabe recalcar que la Reforma Protestante fue una reforma no solamente religiosa, sino una reforma total de la vida, en la cual se glorificaba a Dios. Y cuando decimos una reforma total de la vida, es decir, cambiar totalmente nuestra perspectiva de vivir para nosotros mismos o vivir para alguien humano, un patrón, por decirlo así, y depositar nuestra vida delante de Dios y vivirla para la gloria de Dios. Por lo tanto, la reforma nos llevó a la glorificación de Dios. Los reformadores lo entendieron perfectamente así, y hoy en la actualidad tenemos que entenderlo así, de esa manera, que todo lo que hagamos o vivamos o creamos que sea para la gloria de Dios. Oremos. Amante Dios, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu bendito nombre. Te damos muchas gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, por lo que tú has hecho, Señor, en el mundo, por lo que sigues haciendo, Padre Santo. Señor, que sea siempre para darte gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a entender que todo, Señor, pertenece a ti, que todo es tuyo, Padre Santo, y que solamente nosotros, Señor, tenemos que doblegarnos delante de ti, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra. Señor, no nosotros, Señor, sino tu nombre da gloria. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, hoy y siempre. Glorifícate, Señor, y que siempre, Señor, nosotros, por la acción de tu Santo Espíritu, Señor, volteemos a verte en todo tiempo y exaltemos, Señor, tu gloria
digamos, Señor, gloria a ti por lo que tú haces y por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, el amor de su Santo Espíritu y la gloria de nuestro Dios uno y trino sea con cada uno de vosotros hoy y siempre. Amén.